programa de hoy lo voy a dedicar entero a una de las obras de mayor influencia de los últimos 30 años, Akira. Para esta primera sección voy a hablar del manga, de cómo se hizo y de cuál fue su impacto en el mundo del cómic. Bueno, el manga se publicó entre el 82 y el 90, llegando a tener más de 2000 páginas. Ya desde sus primeros capítulos se notó que este cómic no iba a ser como lo que se había visto hasta el momento. Esto es porque el autor, Katsuhiro Otomo, traía su formación de arquitecto bajo la manga, lo cual aprovechó muchísimo para llevar el dibujo escenográfico a otro nivel. Hay que decir que hasta la época, hasta ese momento, en el manga existía un tipo de dibujo, de personaje y de viñeta que venía directamente de la tira cómica y periodística, o sea, los comienzos del cómic publicado. En contraste a esto, Otomo trajo planos y escenografías tomados directamente del mundo del cine, o sea, planos súper épicos, dibujos orgánicos y en general una atención al detalle que rara vez se veía en cómic, menos aún en el manga, por no hablar de uno así de largo. También es que, una cosa que caracteriza al dibujo manga, no tanto ahora mismo, pero sí en su época, especialmente en esta, es que el dibujo manga viene condicionado por las fechas de publicación impuestas por las editoriales. Porque claro, nosotros aquí leemos el manga en tomos que son recopilatorios de una serie, pero en Japón el manga se lee y se compra en revistas semanales. Esto significa que es un capítulo por semana, así que podéis imaginaros qué ritmo tan loco tenían de publicaciones de dibujo como para encima ponerse a dibujar aquí unas cosas con muchísimo detalle. Entonces, todo esto que se conoce en sí, como en líneas muy generales, como estilo manga, así de ojos muy grandes, narices muy pequeñas o casi invisibles y dibujo muy estilizado, no es que venga de una necesidad estética, más bien de tengo que ahorrar tiempo porque si no mi editor me va a matar. Pero claro, esto era así hasta que apareció Katsuhiro Otomo y decidió poner todo su empeño y todo su tiempo en esta obra, creando unos dibujos de personajes que eran muchísimo más orgánicos y naturales y además llegaban a tener incluso facciones más parecidas a las de los propios japoneses. No solo se queda en el tema de dibujo de personaje, sino también en las composiciones que utiliza. Algo chulísimo de este cómic es que, sabéis que para el manga el ritmo de lectura es de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Bueno, pues Katsuhiro Otomo aprovecha todas sus habilidades de dibujo, de narrativa y de composición para hacer que tu ojo vaya al ritmo que él quiera. O sea, ya no sigue el ritmo normal, sino que hay a lo mejor dobles páginas que tú lo lees y te fuerza a tu ojo a ir de una diagonal, pero directa entre una esquina y otra. O sea, trabajo de composición brutal. Y claro, imaginaos cómo de raro era esto viniendo de un tipo de estilo de cómic en el que las viñetas eran tan cuadriculadas y tan limpias en comparación que de repente ver esto marcó un antes y un después. Tanto es así que cuando se habla de historia del manga se puede decir así en general que existen dos épocas, una pre-Otomo y una post-Otomo. Otra cosa que me parece súper chulo de mencionar de este manga es que el autor hizo una portada para cada uno de los 120 capítulos que componen al manga en general. Y todos están hechos con el mismo detalle, con la misma paciencia y es súper guay. Así que sí, Akira es un manga loquísimo. Yo soy de leer cómics más o menos rápido, pero con obras como Akira es que me pongo a leerlos y es como, vale, por un lado quiero seguir la historia, pero por otro me pongo a prestar una atención a cada viñeta, a cómo está dibujada cada cosa, porque es que eso, no solo las portadas, sino que cada una de las viñetas está hecha con la misma dedicación y es una obra de arte. Y claro, no me extraña que después quisieran pasarlo a la gran pantalla. Y hoy tenemos de invitado a Hugo de Juan, ilustrador, dibujante y profesor de dibujo y manga. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, qué alivio ya poder hablar contigo, ¿no? No, por fin, sí. Yo cómodo aquí, tranquilo. Estrenando estudio. Sí, llevo aquí 2 mesecitos nada más. Y aparte con las fotos que mostraste, espacio perfecto, ¿no? Él con su Buah, tablet y Wacom.
aparte, es de los sitios en los que sobre todo te puedes quedar hasta las 3 de la mañana sin molestar a nadie o con quien vivas, en este caso con mi pareja y tal. Entonces, no hay problema. Sí, el básico de un dibujante, o sea, poder tener un sitio tranquilo para estar dibujando toda la madrugada. Sí, básicamente. ¿Sabes? Aquí por lo menos hasta las 3 estoy yo trabajando, 2, dependiendo del sueño que tenga o lo que tenga que hacer, o lo que tenga que estudiar o preparar de las clases y demás, y ya directamente, pues, aquí tranquilamente no molesto a nadie. Jope, joder, es que qué palizas te pegas. Bueno, estoy un poco como intro para los espectadores. Ahora, entre otras cosas, eres profesor en la ESDIP, donde Y precisamente nos conocimos porque dabas un workshop de manga, que ahí es lo que cursé, y lo que comentaba el otro día con Akira, que es donde nos conocimos también las dos. es verdad, justo. Por aquel entonces daba un pequeño workshop de manga en la escuela, ahora se ha convertido en curso oficial. Y el temario lo sigo llevando yo, son 2 días a la semana en general y ahí damos todo lo que corresponde para que los alumnos vayan a conseguir publicar, tanto en el concurso de Clip Studio que lo enviamos a Japón, como en el concurso de norma editorial, que este año hay uno de los alumnos del año pasado que ha quedado finalista, a ver si gana. Qué guay. Y además de eso, también te dedicas a dar otras clases, ¿no? Y estás muy metido en el tema del departamento de dibujo, viendo bien los Sí, programas y todo. sí, exactamente. Yo soy uno de los responsables del departamento de dibujo, entonces estamos organizando los programas para que los alumnos puedan tener sobre todo una educación de cara a primeros y segundos cursos más reales de lo que se vayan a encontrar fuera. Me explico, con ejercicios un poquito más reales, cosas que vayan a practicar que luego se lo vayan a pedir en cualquier productora, en cualquier trabajo que le vayan a surgir, ya sea de freelance en general, entonces que los alumnos estén preparados. Nuestro trabajo en el departamento es generalmente generar ejercicios y enseñanzas, ¿vale? Acordes con esos trabajos. Qué guay. Y aparte de preparar esos programas de asignaturas que yo más de una vez te he ayudado a supervisar, que están súper chulos, Eso es verdad. una de las otras cosas que haces en la escuela que me parece muy guay fue de hecho algo que empezó justamente como ejercicio en el workshop de manga, ¿no? O sea, hacer un análisis visto desde la filosofía de películas anime y hacer el destripe de toda la película entera, que me acuerdo que justamente lo hicimos de Akira en clase. Sí, justo el que hicimos de Akira fue en clase y fue chiquititos de los que hacíamos en el workshop, ¿vale? Mi asesor es mi hermano, Marcos, el que me ayuda porque él es filósofo, los dos somos filósofos, pero sobre todo yo desde un punto de vista de aficionado, porque siempre me ha gustado el general, pero él es filósofo por la Universidad Complutense, y dijimos, oye, échame un cable y montamos estas charlas muy guays. Las hacíamos de manera chiquititas en el workshop en el que tú estudiaste, y luego dijimos, hostia, es que esto mola mucho. ¿Sabes? Es que tiene mucho alcance, a la gente le mola un montón, ¿de acuerdo? Entonces, se lo comenté a la escuela y dijimos, vamos a hacerlo en abierto, ¿vale? Claro. Porque más o menos una conferencia de estas tardo yo en estudiarla 3 meses. Vale, son Joder. 3 meses de investigación para una charla de 2 horas, básicamente, ¿de acuerdo? Básicamente lo que consiste es coger unas películas, más o menos la destripas de respecto a qué filósofo mm, toca, qué teorema puede tocar, ¿vale? Nuestro trabajo sobre todo es intentar despiezar la película en ámbito filosófico para que al alumno le llegue, ¿de acuerdo? Entonces damos la conferencia a partir de ahí. Y chicas, es que han tenido un éxito brutal, me Sí, explico, sí, es que sí. a la gente le gusta muchísimo. Es que Yo me acuerdo, aparte, sí, sí, total. No, y aparte, lo que mola mucho de las conferencias es que, bueno, ya fuera de lo que decías, después del workshop empezasteis a hacerlas en abierto en el cine de la escuela, proyectando claro, primero la película y después haciendo un análisis. Y me acuerdo que para la segunda vez que hiciste un análisis, no sé si fue el de la princesa Mononoke o una de estas que también fue en la escuela, yo por poco me quedo sin entrada. O sea, la gente ya iba en plan, necesito esto, necesito ver esto. no. Mira, es que aparte, ya no solo eso, el de Mononoke llenamos en 2 días. Mm, Nada más. Generalmente se suele poner. Mira, te voy a contar una anécdota si quieres. sí, claro. Me acuerdo que cuando. Generalmente se suelen anunciar las conferencias una semana de antes, ¿vale? Y ya se tenía más o menos prevista el éxito que iban a tener las mías en cuanto a ventas, ¿vale? Que había una conferencia de antes que todavía no se había llenado, por lo que. Retrasaron la mía un par de días únicamente para que no la solapasen. Mm, A un día antes de la conferencia
que daba. O sea, si la conferencia anterior a la mía se daba el viernes, porque la mía se daba la semana siguiente, ¿vale? La mía la dijeron de anunciarla el jueves, para que no se pisas. Claro. Vale, la de Mononoke la anunciaron el jueves y se llenó antes de que se diese la otra conferencia que había antes que la mía. Joder. Sí, pero ya no solo eso. La de Your Name fue la que fue un caos, ¿sabes? No un caos, pero eso sí que hubo muchísima gente, pero muchísima gente. Se llenó en 10 minutos. Joder. Había una lista de espera para llenar el cine 2 veces. Y en el ámbito online nos estaban viendo desde 10 países distintos. Joder, qué guay. Es que... Moló un montón. Ya ves, es que también te iba a decir eso. Por un lado es súper guay el, vale, puedes ver una peli gratis, o sea, eso yo creo que se apunta a cualquier persona. Sí. Y como persona que disfruta viendo cine y sobre todo viendo animación, porque la ESDI también tiene un programa muy importante de animación, sí. Poder ver el tema de argumento, de construcción de personajes y todo, desde el tema del análisis filosófico, también como que al alumno le aporta muchísimo después para sus propios proyectos, poder pensar en las siguientes. Claro, porque cuando tú tienes un ámbito de guión o tú estás generando una historia, ¿vale? Tú dices, ¿qué tipo de motivación le doy al protagonista? ¿Qué motivación le doy a la historia? Entonces, muchas veces lo que se hace en Japón siempre se usa mucho la filosofía, ¿vale? Y ya no todo el ámbito de filosofía japonesa, no del todo, sino de filosofía griega porque es la cuna, ¿de acuerdo? Entonces, Aristóteles, Platón, todo eso, muchos después vienen de Japón, ¿de acuerdo? Entonces se siguen usando y los seguimos viendo en películas de estas. Miyazaki, de por sí, tiene muchísimas películas de crítica a la guerra. Entonces, cuando tú ya ves por dónde coge a Miyazaki, es muy fácil analizarle, porque tú dices, vale, es que sé qué filósofos estás usando, claro. Es que sé qué teorías estás usando, solo con tus gustos. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que ve el alumno es, coño, si yo tengo unos gustos, a lo mejor hay una teoría filosófica que a mí me mola, me encaja y recreo una historia tal cual. Por ejemplo, claro. La del castillo ambulante, hay un cuento de Nietzsche que es el Así habla Zaratrusta y la película es el libro tal cual, punto por punto. Claro. Qué guay. Y aparte de lo que lo petó Your Name y otras de las pelis, bueno, también fue un avance enorme para toda la gente que se quedaba en espera, que ahora también se puede acceder online a esas conferencias, que es súper chulo. Y aparte, ya me acuerdo cuando empezaste a mover estas conferencias más allá de la escuela, ¿no? Creo que fue en una... ¿Qué fue? En la Japan, que os propusieron hacer la charla de Akira, ¿no? La de Akira la dimos en la Japan, ¿vale? Que luego le gustó. Luego, en esta Japan, en esta última de septiembre, hemos llevado la del castillo ambulante, ¿vale? Y creo que ahora mismo está pendiente otra en un sitio distinto, la de Mononoke. Entonces, ya de por sí ya no solo tiene el ámbito en donde yo trabajo, me explico, sino que ya de por sí tiene un ámbito mucho más fuera, cosa que yo no pensaba. Entonces es una cosa que yo me estoy dedicando a hacer, en plan de presentar mis conferencias, presentar nuestro proyecto a más gente para que pueda llegar a más gente y pueda escucharla y pueda tal. Yo me acuerdo que también la de Akira la fuimos a dar en la Universidad Rey Juan Carlos. Fíjate. Entonces, y esa salió muy bien, porque se proyectó la película antes en el aula magna. Yo no había visto una aula magna tan grande como esa. Era enorme. ¿Sabes? Cabían como 300 personas en el anfiteatro ese. Era como una sala de proyecciones de Kinépolis. Y ahí es donde una vez la dimos y dijo, joder, se da súper bien. Joder, qué guay. Y la de Akira al final lo petó tanto que después se hizo propuesta de un proyecto más grande, ¿no? Por si quieres comentar un poco. Sí, no podemos, se lo he comentado a la editorial, lo he hablado con mi hermano, dice que él está más incómodo en que hablemos de ello, ¿sabes? De momento no podemos decir mucho, pero sí que es verdad que estamos trabajando en un proyecto en el que se ha interesado más gente sobre el tema del proyecto de Akira, ¿vale? Y dentro de poco podrá salir la luz. Entonces, si este proyecto sale bien, ¿de acuerdo? Luego lo volveremos a dar con las demás conferencias y con los demás estudios que nosotros tenemos preparados. Qué guay, pues que me pareció súper chulo, en serio. Aparte que es algo como súper interesante, que se nota que nace pues de interés personal y de hobby. Claro. Y me parecía también interesante eso, la manera en la que tú también, siendo profesor de los temas que más te gustan, como es el manga y el dibujo y la ilustración en general,
como que también sabes pillar muy bien a los alumnos en, vale, ¿cómo le puedo subir la motivación? ¿Cómo puedo hacer que entiendan esto? Y creo que con las conferencias lo haces muy guay, porque yo veo a veces que pasa mucho con los alumnos de dibujo que solo quieren ir a lo práctico, en plan dibujar, gastar lápiz, que está súper bien, pero que después en el momento de crear personaje, historia, ya sea para cómic, pelis, lo que sea, también hace falta pues que tengan la motivación de querer leer más cosas, investigar más cosas y darle pues justamente esa profundidad que se merecen cuando van a hacer contenido original y todo eso. Claro, es que eso es súper importante. Tú no puedes crear el trabajo del dibujante o el trabajo del creativo, no es únicamente crear un personaje en 2D y ya está. ¿Sabes? Estamos enseñando también a crear historias, tanto en el departamento de la animación, en la productora de la escuela, como en el de manga que yo imparto. ¿Sabes? Les enseñamos a los alumnos que las historias y los personajes tienen un corazón y un corazón que tienen que respetar y un corazón que tienen que dar a conocer a sus lectores de una manera muy específica para que les llegue a las personas de la misma manera en la que tú lo has pensado. Esto es así. Sí, además recuerdo cuando fui al curso de manga en la ESTIP que el primer día comentaste un poco cómo iba a ser el programa del curso. Y claro, yo estaba en la carrera en ese momento y nunca había hecho nada de clases en una escuela oficial de dibujo ni de ilustración. Y me sorprendió un montón ver como un programa como el que tú planteabas, porque en mi cabeza de repente como que explotó y dijo, claro, este es un programa de dibujo de verdad. Y me moló mucho eso, que lo tenías muy segmentado en cómo escribir tu propio manga y tenías esa parte de, vale, haz cómo construir los personajes, cómo construir el guión, y se le dedica un tiempo muy largo a eso. Se dedica un tiempo largo y hay que dedicarle tiempo. O sea, muchas veces de las partes en las que el alumno está trabajando, hay veces en la final de curso que ya directamente se ocupan de su proyecto, ¿de acuerdo? Y ya son cambios y correcciones constantes para lo que ellos necesiten, ¿de acuerdo? Pero sobre todo hay que plantearle, vamos con unas bases de dibujo ahora, luego vamos con unas bases narrativas y luego ya nos metemos con la narración visual y la manera en la que construimos viñetas y entramos en composición. Pero una vez tenemos que tener asentadas unas bases de dibujo, tenemos que tener unas bases narrativas y luego te comento cómo contarlo. Y sobre todo ya es lo divertido de cómo se le va perdiendo el miedo, ¿me entiendes? Porque tú te acordarás que hacemos que salen a la pizarra para que hablen en público, porque se les va enseñando a que luego al final de curso viene un editor, porque Claro. tienen que presentarse para una entrevista de verdad, o sea, a fin de cuentas se les prepara para todo. Claro, claro. Que aparte es muy importante. Yo creo que a veces falta un poco en las escuelas ese punto de contacto real, de cuando tú vas a tener un proyecto y vas a un editor y vas a contarle tu proyecto, tienes que saber cómo explicarlo y sobre todo ver cuáles son los puntos fuertes de tu proyecto que va a hacer que el otro se interese. Y recuerdo eso, que tú le metías mucha caña a ese tema y me parecía súper guay. Sobre todo lo que dices, que ya de por sí invitas a un editor para poder hacer esa presentación a final de curso con los proyectos personales y tal. Claro, es que es súper importante, ¿sabes? Porque a lo mejor, porque de por sí de largo todo el curso tienes una valoración personal que es la nuestra, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema, pero quieras que no, una visión de un editor, que es mi editor personal, cuando yo publicaba manga con él, coño, viene perfecto, ¿me entiendes? Porque es un editor súper habilidoso, ha consumido muchísimo de todo, Claro. ¿vale? Y él está absolutamente encantado de seguir formando y seguir enseñándoles. Y aparte, como no tienen esa parte emocional que yo voy ganando a lo largo de todo el año con los alumnos, si Claro. tiene que ir a machete te lo va a decir, ¿sabes? Claro, claro. Y claro, ¿me entiendes? Entonces, Siempre desde lo constructivo, claro. por supuesto, todo. Qué guay. Y quería también preguntarte por un tema con el que siempre que me ha surgido este tipo de problema, por así decirlo, he acudido a ti y me lo has sabido guiar muy bien. Y es cuando tú como dibujante ves el estilo de un artista que te encanta y dices, Dios, es chulísimo, quiero aprender a hacer estas cosas. Porque claro, yo cuando estaba haciendo el curso de manga me pasó con algunos artistas, entre ellos Kim Jung-gi, y me acuerdo ir a ti y decirte, ¿cómo dibuja este hombre? En plan, explícamelo, destripémoslo juntos y quiero aprender cómo es su estilo. ¿Hay algunas técnicas o algunos ejercicios que tú puedas recomendarle a dibujantes que quieran hacer esto? O sea, quiero aprender el estilo de este artista, pero para saber, ¿cómo decirlo? Complementarlo con lo que ya tengo, ¿sabes?
Sí, eso sobre todo yo lo hice contigo, sobre todo con el Kim Jong-gi, cuando estuvimos practicando sobre todo la manera, ¿vale? Mm, Una de las cosas de las que yo como docente vemos para hacer ese tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Es ver las manías que tiene el artista o el pedigrí, por así decirlo, a la hora de dibujar para luego adaptarlas a las tuyas, ¿no? mm, Entonces, yo desfragmento esas manías, ese pedigrí o esas cosas importantes, rollo. Mira cómo trabaja la línea, mira cómo mm, trabaja la tinta. Me explico, cosas pequeñas, ¿vale? Pero que luego las ves en ti y tú dices, mira tu línea y mira su línea, mira su color y mira tu color, claro. mira su perspectiva Ujú, y mira la tuya. claro, ¿Me entiendes? Son ese tipo de cosas, pequeñas cosas, pero que luego, a medida que tú las vayas juntando poco a poco y las vayas metiendo en tu estilo, tú dices, ah, me claro, funciona. así Y era. luego, a lo mejor, claro, y luego a lo mejor hay cosas que tú dices, mira, pues esto no me gusta, y lo dejas fuera. Pero a lo Claro, mejor la línea sí me mola. ¿Me explico? Y claro. poco a poco vas fragmentando. Es muy importante ver los artistas que te molen, sobre todo cuando estás empezando, ¿vale? Porque cuando estás empezando tienes que hacer dos cosas, una copiar y otra fallar. Es Sí, así, ¿vale? total, Entonces, total. como estás para fallar, copia todo porque estás en la edad de coger cualquier tipo de recurso visual y de autores viene perfectamente porque los estudias. ¿Me entiendes? Yo me he criado pues copiando mogollón de artistas en mi juventud. Tite Kubo, el de Naruto, veías Mm, cosas de cómo hacía las espadas el de One Piece y vas cogiendo recursos, ¿sabes? Y claro, luego vas adaptándolos a tu estilo y cosas que te molan y luego ya te vas profesionalizando. Y cuando total. tú ya tienes una base, tú dices, vale, pues esto lo quiero para mi estilo y esto no lo quiero. No significa que no puedas hacerlo, ¿me entiendes? Sino que si te tienes que segmentar y tienes que seguir un camino, hay cosas que no puedes hacer. Claro, total. ¿Sí? Oh, pues qué Mm, interesante. mm. Y así para... Uy, perdón, ¿ibas a decir algo? No, 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 en absoluto. Ah, y así para acabar, ¿hay alguna obra que quieras recomendar? Que digas, joder, esto me mola mucho, o algo que recomiendes para leer o para ver. Pues mira, hace poco estaba mirando muchísimo la trayectoria de Takehiko Inoue, que es sobre todo el autor de Slam Dunk, pero por Mm, problemas médicos y sobre todo de salud ha dejado abandonada, por así decirlo, su obra Vagabond, que sí. ahora mismo estoy estudiando mucho su estilo porque me parece a largo plazo una gran evolución para el mío personal, ¿vale? Mm, Entonces, para quien no se haya leído Vagabond, que es una obra de arte y por los problemas de salud del autor puede que no continúe, ¿vale? Yo creo que es el mejor momento para poder admirar esa obra. total, sí, es que aparte, este manga es brutal, o sea, cómo hace las cosas. Oh, pues qué guay, me Vagabond. parece muy buena recomendación. Y nada, así más o menos eso es todo. Muchas gracias por unirte al chat. Gracias a vosotros. Bueno, Hugo, vamos hablando. Genial. Gracias, Sofi. A Chao. ti, bye bye. Adiós. Y para la sección de cómo se hizo, finalmente voy a hablar de la película de Akira. Para aquellos que no están tan familiarizados con Akira, bueno, la historia toma lugar 31 años después de que una explosión provoque la Tercera Guerra Mundial. En 2019, que es cuando sucede la película, hay un grupo de motociclistas adolescentes que se meten en líos. Kaneda, el líder de este grupo, tiene en este equipo a Tetsuo, su amigo de la infancia, que el pobre está intentando salir de su sombra. Todo cambia cuando, después de ser herido de gravedad en un accidente de moto, Tetsuo es tomado por el gobierno, que decide tomarlo como nuevo conejillo de Indias. Esta película, que tiene el mismo impacto cultural que tuvo el manga, se diferencia un poco en línea argumental de este por un motivo esencial, y es que la película se estrenó en el 88, 2 años antes de que pudiera concluir el manga. Esto no supuso realmente una complicación porque, claro, a cargo del guión, de la dirección y del storyboard estuvo el mismo Katsuhiro Tomo. Ahora, con lo que sí tuvieron complicación fue cómo condensamos todo esto en una peli de 2 horas. Ahí pudieron salvarlo un poco, aunque tampoco mucho, porque bueno, la historia es densísima, como decía antes, es un cómic que en total tiene pues 2000 páginas y pico. Y bueno, la película al final es súper densa, es muy intensa, pero sobre todo es muy densa, y para que os hagáis una idea de verdad lo largo que es el cómic, toda esta película es solo la adaptación del primer tomo de los 6 que son en total del manga. Ahora, así ya de datos, puedo decir que
Realmente, en cuanto a producción, fue carísimo, tuvo un presupuesto de lo que serían pues casi 8 millones de euros, lo cual hizo que fuera, hasta el momento, la producción de animación más cara de la historia. También en cuanto a técnica, fue todo un hito. Una cosa súper chula que usaron es que grabaron todos los diálogos antes de animarlo. Entonces, una vez que se pusieron a animar los personajes, pudieron hacer que se sincronizara el movimiento de labios de estos con lo que estaban diciendo. Y además, todo esto estaba animado por cel. Las cel son unas células o unas hojas transparentes que se pintan a mano. Esto es un trabajo inmenso, porque significa que para cada uno de los dibujos, cada plano tiene que estar dibujado y pintado en una hoja distinta. Y creo que para la película llegaron a usar como 160.000, o sea, una burrada. Y ya en términos de por qué esta película tuvo el impacto cultural que tuvo, hay dos motivos muy importantes a mencionar. El primero es que no existía nada similar en cuanto a estética. Y el segundo es que cambió por completo cómo en Occidente definíamos la animación, y además fue un punto clave para la animación para adultos. Hasta el momento, la animación realmente tenía como público target casi únicamente al público infantil, con Disney y con Warner Brothers en cabeza. No se creía que realmente la animación pudiera ser un medio que atrayera al público adulto, pero este estigma pudo quitarse gracias a Akira. O sea, con temas como corrupción, violencia, experimentación humana y además con unos personajes que tampoco es que fueran exactamente family friendly, consiguieron cambiar por completo todo el prejuicio que había con la animación y dar pie a toda una serie de obras que vinieron después. Y para seguir la línea de animación para adultos, para la recomendación de hoy tengo una obra que es chulísima, que viene de un manga, o sea que hay tanto manga como película, y es Take on King Creed. En esta peli y manga se sigue la historia de dos hermanos huérfanos, Shiro y Kuro, o blanco y negro. Estos dos niños viven en una ciudad bastante decaída, que recuerda también mucho en estética a Akira, que de repente se ve invadida por la mafia. O sea, de repente hay unos grupos de yakuzas, empiezan a empeorar aún más todo el tema de la ciudad, y es un poco como ese juego entre estos dos niños huérfanos, la policía y este grupo de yakuzas. Es una aventura un poco cruda en algunos momentos, pero de verdad es chulísima. El manga tiene unos dibujos impresionantes y la película también exprime al máximo todo lo que se puede hacer en animación. De hecho, hay un montón de ilustradores y artistas y diseñadores de fondos en general que la tienen como referencia directa, porque, vale, sé que queda como súper típico decir que la ciudad es un personaje más, pero es que en este caso es de verdad. Y nada, es realmente una obra que recomiendo muchísimo. El manga solo tiene un tomo, que ojo, que sea un tomo no significa que sea corto, ¿vale? O sea, es un tocho como así. Y nada, recomiendo muchísimo las dos obras, sobre todo en términos de animación de adultos, porque, bueno, ya sabemos que la animación para adultos no se queda solo en chistes sobre sexo y drogas, sino que va mucho más allá. Así que si os gusta ese rollo, yo recomiendo muchísimo Take on King Creed.